Bueno, nos habíamos quedado en los apoyos a la República. En el panorama internacional, el único país que claramente apoyó a la República fue la Unión Soviética, simbolizado aquí con el odio y el martillo del comunismo. Un apoyo que se manifestó en el envío de armas, así como de técnicos. Esta ayuda hubo que financiarla y para ello el gobierno de la República recurrió a las reservas de oro que había en el Banco de España, que voy a representar aquí en forma de lingotes. Este oro se llevó a Cartagena, desde allí en un barco hasta Odesa, y quedó depositado en Moscú para irlo cambiando por divisas para poder pagar este tipo de ayuda. Las razones por las que la Unión Soviética apoyó a la República las podemos ver en este mapa que hemos hecho antes. Stalin en estos momentos teme que el expansionismo nazi se haga hacia el este y que las potencias occidentales, democracias, pues dejen que los dos totalitarismos se destrocen entre ellos. Para Stalin era fundamental crear un frente unido con las democracias occidentales y apoyar a la democracia española, que representa la República, era una forma de mostrar su voluntad de acercarse a estas democracias en un frente común. Bueno, junto a la Unión Soviética, el país que más desinteresadamente apoyó a la República fue México. Vamos a representarlo aquí con la banderita y para no confundirla con la bandera italiana, vamos a representar aquí al cóndor americano. Esto que parece aquí una gallina espatarra es el cóndor, ¿vale? Bueno, en México está el presidente Cárdenas, que ha emprendido un proyecto reformista muy similar al que se hizo aquí durante la Segunda República, y esa afinidad ideológica explica el apoyo sincero que dio México. El problema es que en México, tan alejado, difícilmente podía dar un apoyo material significativo a la República. Este apoyo se manifestó sobre todo desde el punto de vista diplomático. Vamos a representarlo aquí en forma de un apretón de manos, ¿no? Facilitando el envío de armas a la República cuando lo bloqueaban las demás potencias. Y en tercer lugar, muy importante, la labor de los brigadistas internacionales, de los que seguramente habréis oído hablar. Las brigadas internacionales estaban formadas por voluntarios antifascistas que vinieron a España desde todo el mundo. Un montón de países enviaron brigadistas, voluntarios que venían a España porque pensaban que aquí es donde se estaba dirimiendo el conflicto para parar al fascismo internacional. Aunque estuvieron organizadas por la Internacional Comunista, no todos los brigadistas que vinieron realmente eran comunistas. Los había, como os digo, de muchos países y de diferentes ideologías. Bueno, y por último, las posturas ambiguas. Es decir, posturas que no se manifestaron ni a favor ni en contra de uno u otro bando. Y aquí tenemos que situar la postura de las democracias occidentales. En estos momentos las democracias, sobre todo Francia y Gran Bretaña, están inmersas en lo que se conoce como la política de apaciguamiento. ¿Qué es esto de la política de apaciguamiento? Bueno, pues vosotros imaginaos que os enfrentáis a un tigre que entra en vuestras casas, un tigre feroz, y no sabéis cómo pararle. Bueno, pues seguramente que no se os ocurrirá enfrentaros a él, porque sabéis que lleváis las de perder. Cogeréis una silla e intentaréis decirle, menino bonito, tranquilizarle y evitar que os ataque. Pues bien, imaginaos que el tigre al que queréis parar es Hitler. Aquí le tenéis. Y la silla es España. Es decir, las democracias occidentales temen en estos momentos enfrentarse a Hitler y consideran que el conflicto español puede convertirse en la chispa que desemboque en un conflicto internacional con Hitler. En este sentido, están intentando apaciguar al tigre, intentando apaciguar a Hitler, y eso les lleva a no querer involucrarse en la Guerra Civil Española. En este contexto es cuando Francia, apoyada por el Reino Unido,
tienen la idea de crear el Comité de No Intervención, con el pensamiento de que si conseguimos que las potencias extranjeras no intervengan en el conflicto civil, evitaremos ese enfrentamiento con Hitler. Realmente la no intervención no sirvió para nada. A la no intervención, cuya sede va a estar en Londres, se sumaron, evidentemente, Francia, el gobierno de Londres, se va a sumar la Alemania de Hitler, se va a sumar la Italia de Mussolini, vamos a representar aquí el Coliseo romano, y se va a sumar la Unión Soviética. Es decir, potencias que ya estaban ayudando, que estaban interviniendo y que van a seguir interviniendo, pero que a pesar de todo estaban en el Comité de No Intervención, con lo cual la no intervención se convirtió en una auténtica farsa. Porque además las democracias occidentales, que eran las que mejor podían haber ayudado a la República por su proximidad, sí que van a aplicar claramente una política de no intervención. No obstante, hay que señalar algunas diferencias. Por ejemplo, en Francia, en estos momentos, gobierna un frente popular muy similar al que gobierna en la República Española. Y eso lleva a que los franceses, el gobierno francés, muestre una política más titubeante. ¿Veis las señales? Una vez iba para acá, otra vez para allá, otra vez para acá. Es decir, en ocasiones el gobierno francés sí que se mostraba más activo a la hora de permitir, por ejemplo, que llegase la ayuda a la República, pero cuando presionaba a Londres o se imponía la política de apaciguamiento, automáticamente cerraba la frontera y seguía la no intervención. Por el contrario, en el caso de Londres, ahí la cosa estaba muy clara. Allí en estos momentos gobierna el Partido Conservador, que es claramente reticente a un triunfo republicano, lo que le lleva a no ver con demasiados malos ojos el triunfo de Franco y es mucho más partidario de la no intervención. En cualquier caso, tanto en Francia como en el Reino Unido, el capital privado, la banca, tiene muy claro que su favorito es Franco, al que no van a dejar de suministrarle préstamos y facilidades para adquirir material. Y por último, me quedan hojas limpias. Nos queda Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en estos momentos está inmerso en la política de aislacionismo. ¿Veis la Estatua de la Libertad? Aislacionismo que vamos a representar con la Estatua de la Libertad dentro de un cuadrado. Eso quiere decir que ni siquiera se sumó al Comité de No Intervención. Aunque, eso sí, el capital privado, por ejemplo, las grandes empresas petrolíferas o las grandes industrias de la automoción, General Motors, por ejemplo, así como la banca, tenían claro que su favorito era Franco. El capital privado siempre lo tuvo muy claro. Para terminar, y como balance, podemos decir, desde el punto de vista material, armas, está claro que el balance fue claramente positivo para el bando sublevado. No solamente en cuanto a cantidad de armas que recibió, sino en cuanto a su continuidad. La República únicamente recibió ayuda material de la Unión Soviética y esta dependía muchas veces de que Francia la dejase pasar abriendo la frontera o de que se sortease a la flota italiana que custodiaba el Mediterráneo. Desde el punto de vista monetario, claramente la ventaja fue también para el bando nacional. La República únicamente contó con las reservas de oro del Banco de España. Sin embargo, Franco no tuvo ningún problema en adquirir préstamos de la banca internacional, financiar su material que le enviaba a Alemania a través de concesiones en las minas, etc. Desde el punto de vista estratégico, pues claramente también balance favorable para el bando sublevado.
la ayuda material que le llegaba a la República, como os he dicho, además de sortear los problemas de la no intervención, pues tenía que hacer frente a la escuadra italiana o alemana. Sin embargo, por ejemplo, la ayuda alemana no tenía ningún problema en llegarle a Franco a través de Portugal, y por otra parte los barcos franceses o ingleses inmersos en la política de apaciguamiento pues muchas veces hacían la vista gorda. Y por último, la no intervención, pues también, a pesar de que lo que buscaba era que ningún país interviniese en España, al final se convirtió en una farsa, y sobre todo la pasividad de las democracias se acabaron convirtiendo también en una ventaja clarísima para el bando sublevado. Por lo tanto, chicos, ahí tenéis, en síntesis, uno de los factores que explica por qué la guerra civil, que en principio empezó con un balance favorable a la República, terminaría dando una victoria a los militares sublevados. Bueno, pues nada más, chicos. Hasta la próxima.